Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer una vez más estar con ustedes compartiendo el estudio de una lección de la escuela sabática. Nos alegra poder contar con la vida, poder contar también con el tiempo y la oportunidad para estudiar esta lección tan importante que vamos a estudiar en esta ocasión. En esta oportunidad estará vuestro servidor Luis Argueta y tenemos la compañía nuevamente de nuestro pastor Enrique Ramos, que nos estará acompañando con los comentarios y las respuestas de esta lección. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Bueno, sigue siendo un privilegio poder estar con ustedes en este programa de Escuela Sabática. Son estudios de mucha importancia que nos hacen reflexionar y son llamados de Dios, ¿verdad? Para poder prepararnos y verlo para vida eterna. Así es. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que dirija nuestras mentes y que nos dé un discernimiento correcto de lo que vamos a estudiar en esta lección. Oremos. Amoroso Padre y eterno Dios, venimos delante de ti a través de la oración para agradecerte por cada cuidado que nos has tenido, para agradecerte por la vida que nos regalas y por cada una de tus bendiciones. Queremos también orar para que nos ayudes a entender esta lección, que nos des ese mensaje maravilloso que toque nuestros corazones y que nos motive a hacer cambios en nuestra vida, a reconocer lo malo que hay en nosotros, a enmendarlo y también a buscar hacer lo bueno cada día de nuestras vidas. Pedimos tu bendición, pedimos tu Espíritu Santo y que tu gracia siempre nos acompañe. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos en esta ocasión, queridos hermanos, el estudio de una lección. Esta historia o esta parte de los profetas menores, el libro de Oseas que vamos a iniciar ahora, se divide en 3 lecciones. Hoy vamos a ver la primera parte del libro de Oseas bajo el título ¿Los apacentará ahora? Esa es la pregunta que vamos a tener en estudio en esta lección como primera parte del libro de Oseas. Y hay una introducción para esta lección que está basada siempre en un versículo y en un párrafo del espíritu de profecía. El verso es el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, y el libro es Profetas y Reyes, página 242, los cuales dicen: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La conducta idólatra de Acaz frente a la súplica ferviente de los profetas no podía tener sino un resultado. La ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio. Esto lo narra el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo número 8. El reino sufrió una decadencia acelerada y pronto su misma existencia quedó amenazada por ejércitos invasores. Tenemos ya la base general de lo que vamos a estudiar, el por qué el libro de Oseas fue escrito. La nota nos narra de una apostasía en el pueblo, una decadencia espiritual, y a través de eso Dios quiso dar una lección a través de la experiencia de Oseas, que hoy la vamos a iniciar. Y pasamos a la pregunta número 1 para ir entendiendo la historia. ¿Qué extraña orden del Señor recibió el profeta Oseas y qué importante mensaje incluía Pastor Enrique? Muy bien, hermano Luis, continuamos con este profeta, Oseas, que creemos que fue contemporáneo con Amós. Predicaban acerca del llamado de Dios al arrepentimiento para el pueblo, porque el pueblo, pues nuevamente, ¿verdad? Lo repetimos, se había desviado de Dios. Y ahí encontramos en la introducción, ¿verdad? Los reyes, cómo se iban tras dioses falsos. Habían conductas idólatras, ¿verdad? De los reyes. Y Dios mandaba mensajero tras mensajero. Así que fueron contemporáneos que también predicaban al pueblo. Así que ahora Dios utiliza al profeta Oseas para dar una enseñanza al pueblo. Y le dice el Señor a Oseas: tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Así que es interesante la extraña orden, como dice la pregunta para el profeta. Le dice que tome, ¿verdad?, una mujer fornicaria para que fuera su esposa, ¿verdad?, y que pueda tener hijos con esta mujer. Ahora, es interesante ver de que Dios
quiere dar el ejemplo para el pueblo, que así como una mujer, ¿verdad? Como en aquella época se tenía que una mujer, ¿verdad? Adúltera, pues era una mujer rechazada por todos y ya era algo mal visto. Aún se sigue haciendo eso, pero como que en nuestro tiempo ya es menos, pues, como que hay más adulterio y la humanidad pero mira algo común, ¿verdad? Normal. En las sociedades, ¿verdad? Las clases altas se casan, se divorcian, se casan con otra y así están. Se mira algo más normal. En aquella época no era así. Así que Dios quería hacer un ejemplo a través de la conducta de esta mujer para dar a entender de que el pueblo, como dice la misma cita bíblica, ¿verdad? Que el pueblo también se apartaba, dice, de Jehová. Es interesante, hermano Luis, ¿verdad? De que Dios tuvo que utilizar a Oseas para ejemplificar la escena, ¿verdad? Del matrimonio, cuando hay adulterio, como el pueblo, ¿verdad? Que adulteraba teniendo dioses falsos. Y también el libro de Efesios nos dice, ¿verdad? El consejo que da el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que es un mensaje importante que incluía que al hacer aquella acción, Dios quería dar a conocer un mensaje como el pueblo también se apartaba, ¿verdad?, de su verdadero Dios. Y el consejo que nos da ahora también como familias, el consejo, ¿verdad?, de la palabra de Dios es que amen, cada uno de los esposos, ¿verdad? Amen, dice, a sus mujeres, comparando del amor que Dios tiene también para su iglesia. Porque dice también en esta nota de consejos para la iglesia, dice, el matrimonio es una unión para toda la vida. Es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia, del matrimonio que Dios estableció. Porque hoy la humanidad, hermano Luis, está haciendo mucho tipo de matrimonios, ¿verdad? Uniones. Uniones que no aprueba Dios, pero la humanidad dice que sí. Pero según la Biblia, ¿cómo debe de ser el matrimonio? Debe ser, ¿verdad?, un amor puro, ¿verdad? Un amor que se entrega, que es para toda la vida. Así que dice que es un símbolo el matrimonio del amor de Dios para su iglesia. Así que dice, el espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre esposos. Hoy en día sí hay malos matrimonios, pero es una señal clara de que hace falta Dios, ¿verdad?, en ese hogar. Es algo que tenemos que comprender, que si hace falta Dios en nuestro hogar, van a haber muchas dificultades dentro de la relación matrimonial. Pero Dios hace la comparación, hermano, ¿verdad? Un matrimonio como Dios manda es el amor que Dios tiene también para su iglesia. Y la extraña orden que le dio era para ejemplificar, ¿verdad?, que así como un hombre puede sentir que le duele la traición de su esposa, así también a Dios le duele, ¿verdad?, la traición de su pueblo cuando va en busca de dioses falsos. Muy bien, así que ahí tenemos la primera pregunta. Concluimos, ¿qué extraña orden del Señor recibió el profeta Oseas? La extraña orden era que se buscara una mujer fornicaria y que la tomara por esposa. Y su pregunta, ¿qué importante mensaje incluía? Incluía el mensaje del matrimonio establecido por Dios, el mensaje de la unión de Cristo con su iglesia y el mensaje del amor de Dios hacia su pueblo. Pregunta número 2. ¿Cuán incomprensible fue y es el amor de Dios por su pueblo? La pregunta nos encierra las dos áreas. ¿Cómo fue incomprensible en el tiempo de la historia que estamos viendo? Y también cómo lo es incomprensible en nuestro tiempo. De acuerdo a la historia de Oseas, cuando Oseas la toma por esposa, él comienza, Pastor Enrique, a darle todo lo de una esposa legítima. Comienza a darle bienes, comienza a darle cosas que iban a hacerla en teoría feliz. Por eso Oseas capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali.
Entonces ahí tenemos todos los cuidados que un esposo hace cuando entabla una relación matrimonial. En el caso de Oseas, Pastor Enrique, Oseas cumple la orden de Dios y ahora comienza a dar los cuidados, a dar todos los bienes, a dar protección, a dar sustento. Oseas comienza a hacer la labor de un esposo legítimo, comienza a hacer la labor de un proveedor para su hogar. Ahora, cuando la mujer recibe todo esto, la pregunta es, llevándolo al ámbito espiritual, ¿cuán incomprensible es ese amor manifestado de Dios hacia su pueblo? Y ya lo mencionamos, la historia de Oseas es una representación del amor que Dios le tiene a su pueblo. Ahora, cuando Dios da todas las bendiciones, yo aquí me pongo a analizar cada una de ellas. Dios, hermanos, nos da alimento. La Biblia menciona que nos da tanto el alimento material como también el espiritual. Aparte de eso, nos da su protección, nos da su cuidado. A sus ángeles manda para que nos guarden en todos nuestros caminos. O sea, Dios tiene el cuidado de nosotros como su pueblo. Ahora, cuán incomprensibles somos nosotros a esos cuidados de Dios para con nosotros. Hermanos, lamentablemente es muy incomprensible ese amor de Dios. A pesar de todas las bendiciones que tenemos, a pesar de todos los bienes que recibimos, a pesar de todo lo que Dios hace por nosotros, a pesar de la felicidad que Dios quiere darnos, nosotros llegamos a ser incomprensibles en esa área. Llegamos a ver como... A veces pienso, Pastor Enrique, como si Dios tuviera la obligación de hacer eso. No lo vemos como una bendición, como un don de Dios, sino como es la obligación de Dios. Es como un padre cuando ve en sus hijos aquel hijo malagradecido, que aquel hijo ve y exige. Dale, el hijo pródigo, padre, dame lo que me corresponde. O sea, ni siquiera estaba diciendo, concédeme algo, te pido algo. Le decía, lo que a mí me corresponde. Así nos comportamos a veces con Dios. Esta historia refleja justamente la actitud del ser humano con Dios, cómo Dios nos da, nos sigue dando, nos bendice, nos cuida, nos protege, y nosotros pareciera como si no le damos importancia a eso. Por eso es que para nosotros se vuelve incomprensible. Y aquí viene lo delicado, hermano Enrique. A Dios que nos bendice, no le agradecemos ni le servimos. Y al que no nos bendice, a ese sí le servimos. Porque hay un refrán famoso que dice que el diablo mal le paga al que bien le sirve. Y el ser humano, lamentablemente, a Dios que lo bendice y que le dará un buen pago, no lo está comprendiendo, no lo está recibiendo, no le está agradeciendo, y al que mal pagará al final de todo, a ese es al que la mayoría del ser humano está siguiendo. Así que nosotros debemos entender eso. Ahora, ¿cómo es ese amor de Dios? La nota nos dice, aquí hay sabiduría infinita, amor infinito, justicia infinita, misericordia infinita, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, el amor de Dios para el ser humano es infinito. ¿Quién es el que limita la manifestación del amor de Dios? No es Dios. Dios quiere darlo, quiere concederlo. El mismo ser humano es el que le impide que la manifestación del amor de Dios se demuestre en su plenitud. Aquí hay un detalle bien interesante, Pastor Enrique. Sí, continuando, ¿verdad? Que tan incomprensible es el amor de Dios. Porque se revela, dice en esta nota, ¿verdad? En las estrellas, en el sol, la luna, en cada gota de lluvia que cae. Podemos comprender del amor de Dios, a pesar de que en la mayoría del ser humano, ¿verdad? Somos desobedientes. Sí. Pero Dios manda lluvia, porque dijo Jesús que hasta ahora hace caer, ¿verdad? Agua, la lluvia sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero sigue, ¿verdad? Mostrándose las manifestaciones del amor de Dios. Tanto así que también dicen las últimas líneas de que el Hijo de Dios fue clavado, ¿verdad?, en la cruz. Pero a pesar de eso, el ser humano no comprende el amor de Dios. Nosotros decimos que comprendemos, pero hablando de este tema, es un tema tan profundo, infinito, que cuando estudiamos acerca de la Tierra Nueva, nos damos cuenta de que va a haber escuelas sabáticas. Estudiando, hermano Luis, el amor de Dios, ¿verdad? En la escuela sabática, ya en la Tierra Nueva, por la eternidad. Sí, y es triste, pastor, cómo llama al mundo la nota. En la nota dice, cada rayo de luz derramado sobre nuestro ingrato mundo. O sea, esa expresión de ingrato mundo habla de un mundo mal agradecido con Dios, con el que le da todo. Y eso se reveló. Siempre lo hemos dicho en estas lecciones,
estos profetas tenían una aplicación, su mensaje para ese tiempo y también para nosotros. En aquel tiempo, hermano Enrique, cómo Dios les estaba demostrando su amor, enviándoles mensajero tras mensajero, profeta tras profeta, haciéndoles ver su error para que lo cambiaran, y el pueblo ni aún así lo valoró. Ahí vemos de verdad la ingratitud del pueblo de Dios. Así que concluimos, cuán incomprensible fue y es el amor de Dios por su pueblo, pues es muy incomprensible, ya que Dios le da todo al pueblo y el pueblo no lo valora. Pregunta 3, Pastor Enrique. ¿Cómo describió el profeta la relación disfuncional entre Dios y su pueblo? Y sin embargo, ¿qué sucederá finalmente? Muy bien, vemos de que disfuncional pues quiere decir algo que no funciona. Así hoy en día hay familias de esta característica, ¿verdad? Disfuncional. Pero Dios, a través de que la relación entre Dios y el pueblo como que no funcionó, se describe, ¿verdad? En esta declaración que a pesar de eso, ¿qué sucede al final? Dios le dice al profeta Oseas en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, le dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. Y él dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Así que aquí estamos nos damos cuenta, hermano Luis, ¿verdad? De que Dios nuevamente, ¿verdad? Aquella mujer se fue, ¿verdad? Tras sus amantes, ¿verdad? Cuando leemos toda la declaración, porque aquí la lectura ha sido, ¿verdad? Resumida. Nos damos cuenta que la mujer estuvo con Oseas, tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Hasta aparecen los nombres de los 2 hijos y una muchacha. Y sabe que se fue tras amante, pero Dios le dice nuevamente: tómala, ¿verdad? Tómala. Y como que tiene todavía que comprarla, como que quizás fuera esclava, ¿verdad? Porque da un precio de 15 ciclos de plata. Era el precio a mitad de precio de un esclavo, ¿verdad? De la época. Y todavía tiene que pagar con cebada para llegar al precio que pedían por ella, porque nuevamente la está redimiendo para traerla nuevamente, ¿verdad? A su casa. Así que es una de las formas como Dios, ¿verdad? Trae la atención del pueblo para comprobar de que el pueblo, ¿verdad? De Israel en aquella época iban tras dioses ajenos. Sí. A pesar de tanto llamado de Dios y advertencias de Dios y manifestaciones de Dios para el pueblo, siempre iban tras dioses ajenos. Y Dios siempre estaba dispuesto a recibirlo. Dice el último versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Así que, ¿qué va a suceder finalmente? Pues siempre Dios, ¿verdad?, acepta a su pueblo. A pesar de lo que el pueblo hace, se aparta, Dios manda castigos, pero al final, cuando el pueblo se arrepiente y lo busca, Dios lo acepta. Así también es con nosotros ahora. Dios nos sigue anunciando, nos sigue llamando, que nos preparemos, pero mientras existe el tiempo de gracia. Va a llegar el momento cuando va a ser también demasiado tarde. Así que se estaba describiendo aquí la relación disfuncional, ¿verdad?, que existía entre una pareja que se va. Así también se relaciona con Dios, con su pueblo, pero Dios siempre sigue esperando, ¿verdad? Por eso que esta comparación que hace el profeta Oseas es para dar a conocer cómo Dios sigue todavía esperando a su pueblo. Amén. Concluimos entonces, hermanos, con esta pregunta. ¿Cómo describió el profeta la relación disfuncional entre Dios y su pueblo? La describió como una infidelidad. Y, sin embargo, ¿qué sucedería finalmente? De acuerdo a lo que ya nos explicó el hermano, lo que sucedería es que la compraría o la volvería a recibir. Eso indica que Dios aceptará a su iglesia. Pregunta número 4. ¿Qué trágica declaración pronunció Dios sobre su pueblo? ¿Y cómo se aplica a la condición del mundo hoy? Bueno, la trágica declaración la narra siempre el libro de Oseas. Es prácticamente la condición de lo que estaba viviendo el pueblo. En primer punto, dice: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. La primera descripción que menciona aquí es la falta de conocimiento. Esto eran las descripciones del pueblo, falta de conocimiento. Ahora, si nos quedamos hasta ahí, podemos pensar, hermano Enrique, entonces no tenían cómo conocer, no tenían la oportunidad, pero no es así. De acuerdo al versículo, dice que ellos tenían falta de conocimiento, no porque no tuvieran la oportunidad de conocer, sino por cuanto desechasteis el conocimiento. O sea, era una ignorancia voluntaria. Los profetas siempre llegaron. Ya mencionamos, estaba el profeta Amós, ahora estaba Oseas, que llevaban mensaje tras mensaje, le llevaban el conocimiento. El problema es que el pueblo mismo tomaba la decisión de rechazar ese conocimiento. Y eso fue con todos los profetas, hermano Enrique. Si recordamos profetas que hemos estudiado ya hace algún tiempo, encontramos que era la misma historia. Jeremías 6:16 dice: miraos, paraos en los caminos, pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cómo termina el versículo? Mas dijeron, no andaremos. O sea, lo que el pueblo hacía al recibir las declaraciones era rechazarlas. Y por eso es que habían caído en una ignorancia, no porque no tuvieran la oportunidad. Hoy en día, la humanidad, aplicándolo de una sola vez, cómo se aplica la condición del mundo hoy, es igual, hermano Enrique. Hoy el mundo tiene la oportunidad de conocer, tiene la oportunidad de recibir el mensaje, de estudiar por ellos mismos, porque se tiene la Biblia en casa, y también de recibir instrucción. Pero ¿quién es el que cierra la puerta a recibir eso? Es uno mismo. Uno se cierra la puerta y uno llega a tener falta de conocimiento, no porque no se tenga la oportunidad. Hoy hay una frase que se ha puesto de moda: es que no me queda tiempo. Se pregunta, ¿leyó la Biblia? No, no me quedó tiempo. ¿Podemos estudiar? No, no tengo tiempo. Nunca hay tiempo, pero para Dios, porque para todo lo demás sí hay tiempo. Entonces, es la primera trágica declaración que se pronunció. Número 2, ahí se habla también de algunos crímenes que se estaban cometiendo en el pueblo y que hoy también se cometen en la humanidad. El versículo de Oseas, el versículo aparece hasta el final, versículo número 2, dice lo siguiente: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, dice el verso 3, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces aquí nos da ahora otra trágica declaración. Número 1, falta de conocimiento voluntario. Número 2, toda la decadencia moral y espiritual que la humanidad está viviendo, crímenes por doquier, y al final también da la declaración de la destrucción. ¿Cómo se aplica esto al mundo de hoy? De la misma manera. Lo que estaba narrando Oseas que ocurría en el pueblo de Israel antes es lo mismo que ocurre en la humanidad hoy, de manera general. Todo el pueblo, hermanos, estaba cayendo en este problema. Hoy la humanidad, casi de manera general, está cayendo en este problema. En las lecciones anteriores hemos visto, claro, Dios siempre mantiene un remanente, un pequeño grupo, pero de manera general se ven estos problemas. Pastor Enrique. Sí, hermano Luis, vemos de que en nuestra época Daniel ya había declarado de que la ciencia aumentará, hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? En San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Ahora, ¿por qué no hay sabiduría? Porque no queremos. Porque no queremos dedicar el tiempo. Así como en aquella época el pueblo no apartaba el tiempo para conocer los tiempos, el llamado de Dios, así también hoy en día. Si hay falta de sabiduría en los acontecimientos que están sucediendo, es algo voluntario que el ser humano no quiere, ¿verdad?, comprender. Y a pesar también de lo que dice la nota, ¿verdad?, que la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo. ¿Pero por qué? Pero porque como seres humanos muchas veces no queremos dedicar un espacio para poder escudriñar, investigar lo que la palabra de Dios nos dice. En la palabra de Dios es un libro completo, un libro inspirado por Dios, donde nos declara todo lo que tenemos que saber. Pero muchas veces le dedicamos muy poco estudio a ese consejo, ¿verdad?, que Jesús nos dio de escudriñar su santa palabra. Muy bien.
Concluimos entonces con esta pregunta: ¿qué trágica declaración pronunció Dios sobre su pueblo? La declaración de la falta de conocimiento por voluntad propia, los crímenes que pasan y también de la destrucción que le espera por esa misma condición. ¿Y cómo se aplica la condición del mundo hoy? Se aplica de la misma manera o de manera similar. Pregunta número 5, Pastor Enrique. ¿De qué modo refleja el pueblo al liderazgo y viceversa? ¿De qué manera revela el liderazgo al pueblo? Es interesante, hermano Luis, conocer esto, porque en esa época Oseas declara en el capítulo 4, el versículo, ¿verdad? 9 y 10 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Bueno, con esa declaración, ¿verdad? Nos da a entender de que el pueblo siempre va a reflejar lo que es su líder. Sí. En este caso, ¿verdad? El sacerdote eran puestos para enseñar la ley de Dios y enseñar las escrituras. Ellos se comprometían, no eran, como dice la nota, un pecador vulgar. Eran personas que tenían conocimiento para desempeñar ese cargo que tenían como sacerdotes. Pero los sacerdotes dicen que pervertían las escrituras. Así que ellos mismos, el problema en la época de Oseas venía desde los líderes. Desde los líderes estaban caminando mal, y ahora podemos pensar, ¿y cómo iba a no caminar el mal el pueblo? Si desde el liderazgo estaba mal, ¿verdad? La situación o su vida espiritual. Ahora debemos de pensar que también, como dice, y viceversa, ¿verdad? También el líder refleja la actitud del pueblo. Ahora en nuestra época, ¿qué tipo de líderes somos cada uno de nosotros? Como líderes siempre tenemos que ir adelante del pueblo. El pueblo nunca va a ir adelante de su líder. Puede ir cerca de su líder, pero de eso depende de cada uno de nosotros. Ahora pensemos, ¿verdad? En cada uno de nuestros lugares, ¿verdad? Donde vivimos, en nuestras ciudades o países, ¿verdad? Aún que conocemos este mensaje, en diferentes países, ¿verdad? El pueblo refleja lo que es el líder. Sí. Ahora pensemos, ¿este líder está haciendo la voluntad de Dios? Pensemos cada uno de nosotros. ¿Será que nuestro líder nos lleva por el camino correcto, donde Él se comprometió a enseñar de su santa palabra? Eso debemos de reflexionar cada uno de nosotros y investigar también por nosotros mismos para elegir el camino correcto que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sí, y lo más delicado, Pastor Enrique, es que así como el pueblo refleja lo que es el líder, también en ambos se reflejará el castigo de Dios. Por eso el versículo dice: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. O sea, aquí no es de decir, no, a mí no me castigue, Señor, porque fue por culpa de él. Y es lo que va a pasar al final, pero siempre se va a recibir un castigo. El conflicto de los siglos dice que al final van a decirle a aquellos hombres, a sus líderes: ¿por qué no nos hablaron de estas cosas? Culpa suya. Pero el decirles eso no les va a quitar el castigo que van a recibir. O sea, si yo imito las malas acciones de un mal líder, también yo voy a pagar por las malas acciones que estoy haciendo. Así que aquí es un punto delicado, porque sí tiene que ver en gran parte la salvación o la perdición. Si un líder es bueno, va a guiar a su pueblo a un buen camino y va a haber un buen resultado. Si un líder es malo, va a guiar por el mal camino y va a llevar a un mal resultado. Así que concluimos: ¿de qué modo refleja el pueblo el liderazgo y viceversa? Pues como es el líder, así es el pueblo. O sea, de modo idéntico. Ahora, pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué suele hacer Dios cuando la apostasía sigue creciendo? Aquí vamos ya a la actitud de Dios. Cuando el pueblo de verdad no quiere, cuando Dios envía mensajes, cuando envía advertencias, cuando hace llamamientos, cuando permite incluso que pasen ciertas cosas, y aún así el pueblo no quiere entender, no quiere hacer caso, no quiere cambiar. ¿Qué hace Dios en ese momento? El libro de Oseas 5 nos narra de cosas que iban a llegar al pueblo. Y cuando le llegaran esas cosas al pueblo, ¿cómo iba a actuar Dios en ese momento? Habla de enfermedad, habla de su llaga, habla de todo eso que le iba a pasar al pueblo. Dos cosas enfocan en gran parte: enfermedad y llaga. Pero lo interesante aquí es la actitud de Dios cuando al pueblo le estuviera pasando eso. Dice el Oseas capítulo 5, versículo 13, la última parte: mas Él no os podrá sanar, ni os curará la llaga.
Y el versículo 14, ya la última parte dice, yo arrebataré y me iré. Fíjense esa declaración, me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta cuándo va a volver Dios? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y ahí declara Dios, en su angustia me buscarán. Dios no se deleita en que uno esté angustiado, hermanos. Dios no se deleita en que uno sufra. Pero hay muchas ocasiones en las que es necesario que nos vaya mal en la vida para que entendamos que son el resultado de nuestras propias acciones. Aquí, ¿qué suele hacer Dios? Cuando la apostasía sigue creciendo, llega un momento en el que Dios deja. Aunque Él pueda actuar, aunque Él pueda hacerlo, no lo hace. Dios deja ahí para que nosotros aprendamos la lección, para que nosotros saquemos una lección de que nuestras malas acciones van a traer un mal resultado. Y hasta eso, hermano Enrique, hasta que Dios nos deje que suframos, es para bien. Porque aquí en el versículo dice, cuando estén angustiados, cuando estén sufriendo, entonces ahí me van a buscar. Van a buscar mi rostro, van a venir a mí. Y entonces yo andaré y volveré a mi lugar, dice Dios. O sea, nosotros, hermanos, no deberíamos esperar a ese punto. Yo siempre le digo a las personas con las que estudio la palabra de Dios en los hogares, ¿por qué esperar a estar arruinados en la vida? ¿Por qué esperar a perderlo todo para entonces reflexionar y decir, ahora sí quiero buscar de Dios? No hay que llegar hasta ese momento. Lamentablemente a veces pareciera que nos gusta llegar hasta ese punto, tocar fondo, llegar a lo más bajo del mundo para decir, ahora sí quiero buscar de Dios, ahora sí quiero cambiar. No debería ser así, mas sin embargo, Dios lo permite porque a veces es la única forma en la que Dios nos puede llamar. Comentario, Pastor Enrique. Sí, es importante que Dios sigue, ¿verdad? Llamando, exhortando, nos disciplina con tal de que corrijamos nuestra vida. Pero llega el momento en cuando Dios nos deja sin protección. Sí. Eso lo dice un párrafo de Evento de los Últimos Días, el capítulo 17. El capítulo se llama Las plagas y los impíos. Ahí declara que no es Dios el que está castigando, sino que dice que es Satanás. Simplemente lo que Dios hace es dejarnos sin protección. Y no le da una orden a los ángeles para que vengan y nos cuiden, sino que nos deja a merced, ¿verdad?, del castigo que Satanás quiere ver en los hijos de Dios. Pero, como dice también esta nota, dice, Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No es porque Dios no los pueda llevar. Simplemente dice, no encontrarían felicidad en Él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. Así que hay que empezar, ¿verdad?, a entregar nuestra vida a Dios. La apostasía sí. El pecado aumenta cada vez. Y a pesar de eso, la gracia sigue extendiéndose, pero va a tener un límite. Y Dios nos llama a un arrepentimiento, a una entrega completa, como dice la segunda parte de esta nota, que el verdadero cristiano mantiene abierta hacia el cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a Él. Ahora preguntémonos, ¿es ese nuestro deseo? ¿Queremos nosotros ser semejantes cada día más que o llegar a asemejarnos a Jesús? De no ser así, podemos correr el peligro de caer también en la apostasía y recibir, ¿verdad?, la ira de Dios que se refleja cuando quita su protección de su pueblo. Así es. Entonces, concluimos. ¿Qué suele hacer Dios cuando la apostasía sigue creciendo? Lo que suele hacer Dios es dejar que el ser humano sufra en manos de Satanás. Y no por la voluntad de Dios que Él lo quiera o lo anhele o lo desee, sino porque uno mismo se lo ha buscado. Pregunta número 7 y concluimos con esta lección y con la primera parte del libro de Oseas. Dice la pregunta, pero, ¿qué desea Dios y cómo lo logrará? Pastor Enrique. Muy bien, dice la declaración en Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué interesante, hermano Luis, que a pesar de todo, ¿qué es lo que desea Dios? Que volvamos a Él. Sí es.
Eso es lo que Dios siempre desea, siempre quiere, como decía el profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Y él pregunta, volveo de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, Dios sigue, ¿verdad?, advirtiéndonos a cada uno de nosotros. Desea que nos volvamos a Él. Dice también, ¿verdad?, que Él nos dice, nos hirió y nos vendará, nos dará vida, nos va a resucitar, dice. Es interesante que Dios desea para nosotros nuestra salvación. Y hay una predestinación, hermano Luis, que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:5 y 1:11, de que nos predestinó para ser sus hijos a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir que nos predestinó? Que todos traemos un destino de parte de Dios de ser salvos. Sí es. Ahora, ¿por qué no podemos llegar a ser salvos? Porque nosotros elegimos otro camino del que Dios quería que tomáramos. Así que el deseo de Dios es que nos volvamos a Él para poder ser salvos. ¿Cómo lo logrará? Dice al final de esta lectura, en el versículo 3, dice que vendrá, dice, a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del derramamiento de su Espíritu Santo. Dios tiene sus siervos, dice la nota, que predican la palabra y Él acompaña a sus siervos y la palabra de Dios va a traer resultados, va a despertar conciencia para que vivan de acuerdo a la luz que hayan recibido. Ahora, de esos, ¿cómo los va a traer? A través, primero, de su Espíritu Santo. Y Él tiene también instrumentos. Nosotros también tenemos que ser instrumentos de Dios para colaborar en su santa obra. Sí, y es bastante unido esta parte, Pastor Enrique, donde al inicio se nos decía que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y ahora uno de los deseos de Dios que narra el versículo es, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Es también que nosotros salgamos de la ignorancia voluntaria en la que estamos, que nosotros podamos ir conociendo a Dios y al hacerlo, nuestra vida misma va a ir cambiando. El conocimiento de Dios siempre va a ser un efecto de cambio en la persona, porque al compararnos la vida de Jesús con nuestra vida, vamos a notar una diferencia. Y es ahí donde vamos a anhelar parecernos a Él. Y va a comenzar ese cambio en nuestra vida. Así que concluimos. Pero, ¿qué desea Dios? Decía la pregunta. Dios desea, número 1, que nos volvamos a Él. Número 2, desea salvarnos. Número 3, desea también que le conozcamos. ¿Y cómo lo logrará? Lo logrará a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, Dios nos ayude a comprender todo esto y a recordar siempre la parte que a nosotros nos corresponde y que nuestra vida sea apacentada por nuestro Dios, que era la pregunta con la que iniciamos esta lección. ¿Los apacentará ahora? Dios desea apacentarnos. La pregunta es, ¿queremos ser apacentados por Dios? Ya eso es de manera personal. Dios nos pueda bendecir, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Pastor Enrique. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora por este privilegio que nos regalas de la vida y poder meditar en tu santa palabra. Amén. Gracias, Señor, por este estudio del profeta Oseas. Ayúdanos a comprender que eres tú el que quiere ser nuestro pastor para dirigir nuestras vidas, nuestros pasos, Señor, y todos nuestros planes sean también de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser de tus ovejas del redil que se prepara para un día verte para vida eterna. Sí, es. Que este estudio, Señor, de la escuela sabática sea de mucha bendición para nosotros, para cada uno de tus hijos, para todos aquellos que sienten el deseo, Señor, de conocer de tu palabra y no perecer por falta de sabiduría. Ayúdanos a investigar tu palabra, a cumplir el mandato de tu Hijo amado, de escudriñar, Señor, tu palabra, porque en ella encontramos la vida eterna. Te suplicamos por este programa que lleguen muchas almas para que puedan conocer, Señor, de tu palabra y un día también puedan estar en las mansiones celestiales. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos por habernos acompañado en el estudio de esta lección y les esperamos en los siguientes estudios para que puedan acompañarnos y también compartir con nosotros estos estudios tan maravillosos. Se despide vuestro servidor Luis Argueta y también se despide el pastor Enrique Ramos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.